Culturarte, bienvenidos a este su programa favorito. El día de hoy tenemos nuestra emisión número 202. Yo soy Yajaira Girón. Y yo soy Aldo Laya. Y los dos somos Culturarte. Y bueno, el día de hoy nos encontramos de nueva cuenta aquí en la Galería del Cerrito del Timbre con un artista plástico que no tiene mucho aquí en Los Cabos, así que nos va a contar toda su historia, Eric Esparza. Muchas gracias, Eric, por recibirnos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Sí, muy contento. Cuéntanos un poquito, a ver, vamos, para que la gente te conozca. Claro. Hoy está haciendo exposición en el Cerrito del Timbre, aquí en el lado de Cabo San Lucas, gracias al Instituto de Cultura y Artes de Los Cabos. Sí. Cuéntanos un poquito quién es él, pero vamos a conocer un poquito de a la infancia, pintabas, no pintabas, ¿qué pasaba de ese pequeño? Ok, eso es muy interesante. Yo algunas veces he hecho esa recapitulación y me he cuestionado como en qué momento yo empecé a pintar. Y la verdad es que pienso que desde muy pequeño tengo algún recuerdo muy interesante de cuando fue mi bautizo. Que bueno, fue una tremenda fiesta en Oaxaca, no sé si han vivido ustedes fiestas en Oaxaca, pero... Bueno, Son de 4 o 5 días. Sí, no se acaban, cerveza ni mezcal, nada, ¿no? Entonces, bueno, fue mi bautizo y en un momentico yo me escapo de la familia, me voy a la parte de atrás de la casa donde estábamos y había un lodazal, ¿no? Tal vez había llovido y había lodo. Y en ese momento yo tengo un recuerdo muy vivido de ese lodo, ¿sabes? Cómo lo pisaba, cómo yo sentía la textura de mis zapatos blancos, ¿no? Esos zapatos del bautizo. Y las manos, ¿no? Empecé a tocar el lodo. Y es un recuerdo de año y medio, 2 años. Esa la verdad es uno de mis primeros recuerdos. Oye, y Eric feliz con eso, pero la mamá no creo cuando vio el traje de bautizo. Sí. Le dio el patatús. Sí, ¿no? Y bueno, creo que eso tal vez podría ser una forma de hablar sobre mi inicio en el arte, porque para mí el arte tiene mucho que ver con el sorprenderse del mundo, ¿no? Como qué hay ahí, qué hay allá afuera, qué texturas te da, qué elementos, qué sensaciones. Rayabas cuadernos de pequeño, ya, así, acabas rápido, dibujaba. Sí, claro, yo tenía mucho la maña de hacer los típicos muñequitos de bolitas y palitos. Y entonces desde la kinder, desde la primaria, yo hacía esos muñequitos inventando ciertas narrativas, ¿no? Muchas veces inspiradas en las caricaturas, obviamente, ¿no? Todos esos personajes de la infancia, como Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? Spider-Man, que eran mis superhéroes favoritos. Y desde ahí, ¿no? Yo solito empecé a agarrar ahí el bolígrafo, el pincel. Bueno, el pincel fue después, más bien. Pero mi mamá se da cuenta de eso a muy temprana edad, de la primaria, y me mete a algunas clases de pintura, de dibujo, ahí en la colonia. Colonia La Arenal se llama, allá en Ciudad de México. Perfecto. Llegas a la secundaria, sigues pintando. ¿Sí o no? Sí, claro, sí, creo que nunca terminé, nunca lo dejé. En la secundaria entra el famoso graffiti a mi vida. A eso queríamos llegar. Sí, bueno, el graffiti, como ustedes saben, es algo emotivo, a veces peligroso, a veces arriesgado, ¿no? Y entonces, bueno, pues es el alma del joven también, ¿no? De esa edad empiezo a encontrar algunos amigos y me dicen, ¿qué onda? Hay que hacer graffiti, ¿no? Tienes que tener un seudónimo, ¿no? Entonces hay una especie de apadrinamiento, ¿no? En esa onda del graffiti que me gusta mucho hasta ahora también, ¿no? También esta onda de un poco romper las reglas, siempre me gustó. En el graffiti obviamente es algo ilegal, ¿no? Muchas veces, pero creo que el romper las reglas puede ir más allá, ¿no? Hacia algo hermoso, hacia algo bello. Y bueno, ahí empiezo a rayar los típicos, las paredes, las bancas, y después voy hacia las calles, ¿no? Ya el proceso que seguí hasta la preparatoria. Okay. Y ya en la uni, bueno, ya, decides
Tu carrera siempre, ya terminando la prepa, tu carrera sigue siendo arte, sigue siendo pintura, sigue siendo alguna actividad artística o una carrera artística, o tenías otros planes. Fíjate que en la preparatoria tuve un problema ahí ¿cómo se puede decir? También de abandono, ¿sabes? O sea, como que no me acaba de gustar y te dan en la prepa la libertad de salirte cuando quieras, de ir con la ropa que quieras, ¿no? Todas esas cosas a mí me gustaron tanto que lo hice al grado de perder un año de la preparatoria, ¿no? Me dediqué al graffiti, ¿no? Y en ese momento, pues sí hubo un momento difícil, ¿no? En el que hablé con mis papás y ellos me decían, bueno, ¿qué quieres de tu vida, no? Está bien, puedes tomar las decisiones que quieras, pero ¿hacia dónde vas, no? ¿Qué quieres? ¿De qué te podemos apoyar, no? Y yo agradezco mucho eso por parte de mis padres. Y yo le dije a mis papás, ¿sabes qué? Pues con que me pagues una carrera de diseño, aprender a usar los programas, todo esto, pues yo creo que puedo hacerla, ¿no? Y como que no les convenció. Y qué bueno que no les convenció. Porque mi mamá después fue a la preparatoria a hablar con la secretaria general y ella me dio una plática tan hermosa que me hizo cerrar los ojos. Me dijo, mira, visualízate de aquí a 10 a 20 años, ¿cómo quieres que sea tu vida? Y fue algo maravilloso, porque yo realmente sí me visualizaba como un artista. Pues en ese momento fue donde tomé la decisión de acabar mis estudios en la preparatoria y pasar a la carrera de artes visuales en la UNAM. Y sobre todo se me hace bastante interesante el apoyo de tus padres, ¿no? Sí. Porque con otros compañeros artistas que hemos platicado, pues en muchas ocasiones está ese tabú, ¿no? De no, el arte no, te vas a morir de hambre, eso no. Entonces cuando nos encontramos con casos donde la familia apoyó, pues se siente chido y se agradece mucho. Claro, sí. Qué bueno que siempre hubo ese apoyo. Sí, es muy apoyo. Entras a la universidad. ¿Era lo que esperabas? Fíjate que sí, O sea, yo entré con unas ganas de comerme la carrera increíbles, Yo casi que era de 10, todo casi siempre 10. Los primeros 3 años de la carrera fueron casi de excelencia, como les decía hace rato. Yo buscaba los mejores maestros, las mejores clases. A veces me quedaba en la biblioteca a seguir estudiando, ¿no? O sea, si era un buen alumno, realmente se estaba haciendo lo que me gustaba, ¿no? O sea, no había manera de que yo no pudiera aprovecharlo. Y pues bueno, fue algo hermoso, o sea, realmente toda la carrera, yo no puedo decir, no me puedo quejar. O sea, la verdad, la UNAM, como ustedes conocerán, es una casa de estudios que es como una madre, ¿no? O sea, te da tanto, aparte de los estudios que te da, bueno, te da maneras de relacionarte con la cultura, ¿no? A mí me encantaban estos programas de la UNAM, de la orquesta, por ejemplo, filarmónica, gratuitos, muchas actividades, ¿no? La cineteca. Sí, claro, ¿no? Todo los museos gratis, ¿no? Y imagínense a mí en ese contexto en Ciudad de México, donde está lleno de museos, y donde la UNAM tiene mucho que ver también en muchas instituciones públicas, que pues yo también lo aproveché lo más que pude, ¿no? Entonces fue para mí un goce así increíble, la verdad. De pronto hay un brinco de salir a la universidad, lo que es la verdad. La realidad es empezar a vivir el arte, empezar a ejercer la profesión. Cuéntanos un poquito qué pasó en ese lapso. Ok, sí, como les decía, yo tuve una crisis porque el decidir la tesis es como un eje del artista, ¿no? La tesis es como tu esqueleto, por así decirlo, ¿en qué se va a basar el resto de tu carrera? Más o menos, ¿no? O sea, para mí era una decisión que en ese punto fue muy difícil para mí tomar. También tuve algunos problemas personales, depresivos,
que pues chocaron también con esa crisis, ¿no? Entonces fue un momento en donde yo dije, bueno, me relajo, ¿no? O sea, la verdad, me detengo de aquí de la carrera y la voy a retomar en un momento en el que yo ya tenga claro qué soy o a dónde quiero ir en el arte, porque yo había explorado muchas cosas en la carrera. De hecho, eso es algo muy bonito porque te dan una variedad muy amplia de técnicas, de herramientas, de teorías también. Y pues con tanto yo todavía no sabía de dónde agarrarme, ¿no? Estaba como confundido. Me gusta todo, ¿no? Sí, la verdad, o sea, sí. Siempre fue la pintura. ¿No te gustó la danza? ¿No te gustó la fotografía? Hay muchas disciplinas artísticas Sí. dentro de una carrera. Claro. ¿Por qué te fuiste a la pintura? ¿Qué otra te gustaba? ¿Tuviste que decidir? No, a ver, cuéntanos un poquito. Sí, es que también es parte como de esas decisiones que como que te van encaminando en la carrera, ¿no? Entras como en un tronco común y poco a poco es como, bueno, hay pintura, hay grabado, escultura, foto, video, o sea, todo lo que engloba las artes visuales. Y llega un punto donde ya te van diciendo, a ver, bueno, ve eligiendo, si te gusta la pintura, si te gusta la escultura, que es algo que creo que es muy importante también, ¿no? Como tener un foco, ¿no? Como, sí, está muy padre también ir explorando, pero generar proyectos, o sea, digamos, de llevarlos a algún punto, creo que es importante, ¿no? Entonces, yo decido pintura. Creo que siempre lo tuve muy arraigado desde lo que les comento del lodo, ¿no? El graffiti, ¿no? Entonces ya traía mucho el rollo del color, de esto que en la pintura le llamamos lo gestual o el trazo, que son las velocidades del trazo, o la energía como que tú le imprimes al momento de pintar. Entonces, yo digo pintura, ¿no? Es como que lo que más. Sin embargo, probé escultura, ¿no? Probé un poco de foto, probé grabado. Y que la verdad ahorita se me sigue antojando, ¿no? Un poco, por eso estas piezas tienen unas connotaciones ahí que al rato vamos a... Sí, es por lo que yo he alcanzado a observar esa parte, por eso era la pregunta. Sales de la universidad, empiezas a trabajar, empieza a suceder eso en tu vida, esa pequeña situación emocional. ¿A dónde vas? ¿A dónde vuelas? Sí, fíjense que yo estaba en un punto también, en esa misma crisis, yo me propuse, porque estaban todas estas ideas, ¿no? Que también están en la escuela y toda esa estructura que son los maestros y las teorías, ¿no? En donde se te clava, ¿no? O sea, de alguna manera te impregna ese chip y te hace hacer las cosas también de cierta forma específica, ¿no? No sé si me entiendan, como una especie de academia, de tradición, de doctrina, ¿no? Que te dice, el óleo se trabaja así, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ¿no? O sea, son procesos muy específicos. O este estilo tiene que ver con esto más claro, ¿no? Este es el proceso de la historia. Entonces, como si hubieran ciertas reglas. Exacto, son las reglas, ¿no? Que yo en ese punto, hasta que hasta que dejé la carrera, lo hacía, ¿no? Pero ya que lo dejé, pues fue una liberación, ¿no? Porque fue el momento donde yo digo, ya no hay nadie que me diga, ni nada interno incluso, que me diga cómo lo tengo que hacer. Que frene. Sí, que frene mi creatividad. Y no me interesa, en ese punto no me interesó arriesgarme, ¿no? En ese momento hice mi primer pintura al aire libre, que fue en la azotea de mi casa, allá en Ciudad de México. Que ya se imaginarán cómo quedó la azotea. Sí. Y a partir de esa primera pintura que, digamos, empiezo a explorar la parte del fenómeno climatológico en la pintura, ¿no? Cómo infiere, ¿no? El clima. Y ya de ahí para adelante empecé a ir sobre eso, más profundo. Agarras tu pintura y vuelas. Interesante. A tu lugar, a un lugar. ¿Dónde viajas? Cuéntame. Pues bueno, sucede la pandemia también.
Ese lapso que te digo de las pinturas en la azotea fue más o menos de 2017 a 2019, que es cuando empieza la pandemia. Entonces fue un periodo de mucha exploración. Realmente no me interesó en ese momento como comerciar el trabajo, sino lo que me interesaba era encontrarme, ¿no? Entonces yo hice mucha obra solo con el propósito de explorar. Y llega la pandemia, se pone crítico, como sabrán, en la Ciudad de México. Fue difícil. Y mi familia materna es de Oaxaca. Allá tenemos una casa, es la casa que era de mi abuelo, y llegamos ahí. Entonces en la pandemia nos vamos a Oaxaca, a ese lugar, y para mí se abre otro mundo realmente, porque es un lugar rural todavía, o sea, es el campo, es el paisaje, y yo me empiezo a adentrar, ¿no? Se empieza a abrir otro mundo realmente muy distinto a lo que era la ciudad. La alimentación diferente. Claro. Todo. ¿Sentiste por algún momento que habías dejado algo, ¿no? Pero había crecido algo dentro de ti de diferente manera? Sí, Que era la naturaleza, que era parte de la naturaleza, es parte de que nos... claro. Creo que yo siempre he pensado, es algo que me encanta a mí, ¿no? Del arte, tener como que el exterior, lo que tú estás viviendo externamente, es un reflejo también de tu estado interno. Entonces, yo realmente sentí un proceso de transformación muy interesante en ese cambio de ciudad a pueblo. ¿Había sido antes? ¿O nada más? ¿O nada más este es vivir con? Meses antes, años antes, conocías, no había sido, y de pronto para ti fue llegar y decir, wow, o sea, se abrió un nuevo canal. Hoy ese canal se fue abriendo poco a poco, a lo mejor a los 10 ibas, a los 12 ibas, a los 15, a los 16, a los 18. Y te comento esto porque ciertas cosas que tú hablas es algo muy parecido a lo mío. Okay. O sea, yo hablo de Michoacán, o sea, de la parte de mi abuelo, de la abuela paterna, en donde yo podría decir que me llevaban a mí al rancho. Y para mí, vivir en la ciudad y ir al rancho era grandioso. Otra cosa. Claro. Entonces, esa parte sí se me fue desconectando con mucho. Con años, cada 2 años íbamos. Entonces, sí fue continuo. En este caso, ¿fue así o cómo fue? Sí, eran, como te digo, o sea, allá en mi familia materna, entonces cada año más o menos íbamos. Pero eran visitas de una semana, ¿no? O sea, vacaciones. Alguna fiesta importante, ya ves que se casó la prima, que los 15 años de la prima. Qué rico, yo quiero ir. Sí, echar la casa por la ventana. No, sí, es una experiencia muy bonita, ¿no? Todo eso. Y además la gente, perdón, con la gente... Sí, es corazón, pero corazón. Sí, la verdad es algo muy bonito que creo que es muy de, no sé si de México, ¿no? Pero tal vez de las zonas rurales, ¿no? Que hay mucha empatía, ¿no? En la gente. Yo sí, es algo que sí pude experimentar desde pequeño. Aunque le digo que eran momentos cortos, yo recuerdo muy claro como esos contrastes. Me acuerdo mucho de muy chiquillo que me llevaban y yo veía los campos de cultivo, esos campos muy grandes y largos, pero imagíname a mí chiquitín y yo ver eso y ver a los bueyes y las vacas allá a lo lejos, ¿no? Es una experiencia realmente bien hermosa, ¿no? Y que se me quedó y hasta ahora lo sigo disfrutando mucho, ¿no? Y ya, bueno, pero fueron muy cortos, momentos muy cortitos, que creo que de niño disfrutaba mucho más, porque de niño ya sabes, ¿no? Exploras mucho, juegas, te subes al burro, ¿no? Esas cosas de media. Pero ya como que vas creciendo y te vas como adoctrinando también, no sé, y estando más en la ciudad también, como que le vas perdiendo un poco el gusto a esas cosas. Y sí, le fui perdiendo un poco el toque, ¿no? Llegó algunos momentos que llegué a ir a Oaxaca, solo a la ciudad, por ejemplo. Y no iba a la sierra, no iba al monte. Entonces sí, ya como se me perdió esa conexión.
Y ya fue hasta ese momento, después de la universidad, como que retomo esa parte, como esa infancia tal vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Oaxaca? Fueron 4 años intermitentes, más o menos. O sea, todo lo que duró la pandemia y unos 2 años más, 3. Pero digamos que estaba mayor parte del tiempo en Oaxaca, digamos 3 meses, hasta 4, hasta 6 meses, y regresaba de repente por algo a la ciudad, un mes o medio mes, pero sí podría considerar que estuve viviendo más en esa zona. Ok. Después de esos 4 años, ¿qué haces? Pues más o menos es lo que me lleva por acá. Bueno, tengo que decir como referencia que en Oaxaca empiezo a encontrar el paisaje y mi pintura pasa de la azotea de la ciudad al campo. Al patio de la casa del abuelo. Exacto, al patio que es de un jardín, ¿no? Por eso los colores de esta exposición. Claro, tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, empieza en el jardín y del jardín se va al cerro, ¿no? Me empiezo a adentrar más, empiezo a buscar espacios y referencias también. En Oaxaca hay mucha estructura cultural, ¿no? Entonces, hay un lugar que me encanta que se llama el Instituto de Artes Gráficas, fundado por Francisco Toledo, que es una biblioteca maravillosa, ¿no? Entonces yo me empiezo a empapar también allá en Oaxaca, empiezo a tomar talleres, hay muchos talleres gratuitos en Oaxaca, empiezo a leer sobre el arte de la tierra o el arte medioambiental, se llama ese tipo de arte hecho en el paisaje directamente. Empiezo a investigar algunas otras cosas, ¿no? También como de danza contemporánea, un poco de teatro, como que empiezo a abrir mi espectro, ¿no? En el arte de la pintura y empiezo a explorar otras cuestiones, empiezo a conocer personas también nuevas, con otros intereses muy interesantes. En Oaxaca realmente creo que sí tienen mucha conexión todavía ellos, el arte de allá es muy de ahí, ¿no? Muy de la tierra, muy de los colores de las flores, ¿no? Todo eso ellos tienen muy... Muy arraigado toda su cultura. La misma comida, por ejemplo, ¿no? Por eso es tan rica, porque ellos mismos la cultivan, ¿no? No, hombre, o sea, yo me empiezo a llenar de todas esas impresiones. Ya me dieron. ¿Hasta dónde empiezas tú a comercializar? Hay momentos en la artista donde, como tú dices, exploras, pero hay unos que definitivamente tienen la necesidad de no salir de la universidad o dentro de la propia universidad o antes de entrar a la carrera, de empezar a comercializar su obra para poder obtener esa retribución y poder seguir estudiando, seguir trabajando. En este caso, nos comentabas que tus padres te han apoyado todo el tiempo. Sí. ¿Llega la necesidad en algún momento en Oaxaca de empezar a comercializar o todavía? Sí. Oye, a pesar de que mis papás, incluso yo estando en Oaxaca, me apoyaron muchísimo, pues por mi parte yo también ya tenía como esas ganas, ¿no? Más que la necesidad, como las ganas de ya empezar a moverme, a compartir mi trabajo y a venderlo también, ¿no? Entonces es un poco allá y entre Ciudad de México también, con algunos conocidos y amigos, empiezo a tener ya en ese periodo ya algunas exposiciones como más profesionales, más institucionales, y ya empieza un proceso un poco, ¿no? De profesionalización, y ya comercial. Pero fíjate que en ese momento el tipo de comercio que más me llegó fue pedidos, ¿no? Entonces era mucho de hacer rótulos, por ejemplo, allá en Oaxaca, en el pueblo, o hacer murales para una cúpula, por ejemplo, o para una familia, o algún fallecido, por ejemplo. Entonces todo ese tipo de obras que también se hacen como, se le dice figurativas, ¿no? O reconocibles, también me gusta mucho y fue lo que más me dejó en ese periodo. Y ya digamos que empiezo un proceso de comerciar con mi trabajo, pero no directamente con este tipo de trabajo. Esto empieza un poco después. Sí, claro, hay un proceso.
Sí, primero ya sabes, ¿no? O sea, es como el amigo que te tiene, pida, el amigo que te ayuda, que te tiene mucha fe, ¿no? Por ahí saludos a mi amigo Guapo, a mi amigo Eduardo, a mi amigo Mario, ¿no? Todos ellos que me compraron en esos primeros momentos obras de este tipo, que era ya mi proceso personal. Y y ya de ahí algunas exposiciones en Oaxaca, pero no ventas como muy consolidadas, ¿no? O sea, muy firmes, en el sentido de este tipo de trabajo. Exacto, sobre todo cuando es tuyo. Exacto. Y es acá, o sea, ya empieza como el periodo en el que decido venir más acá. Llegas a Los Cabos, a una cuna del arte. Yo siempre lo he visto como una cuna del arte, una cuna donde internacionalmente, nacionalmente es un lugar para venir aquí de una obra. Mucha gente lo ve, es un jardín del arte, la gente sabe del arte bien. Tú llegas a Los Cabos y empiezas a caminar aquí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu caminar? ¿Cómo empezaste a involucrarte? ¿Cómo te empezaste a desenvolver? Sí, muy bonito. Pues fíjate que fue algo, como les decía hace rato, que yo siento que Los Cabos y la gente de Los Cabos me ha recibido con mucho amor. Parte de eso es esta exposición también. Es mi amiga Cecilia, que ella la conocí en Ciudad de México también, ella vivía en mi colonia también, y hicimos graffiti juntos. Entonces, Ándale, Marce, ándale, saludos. saludos a Marce. Ese es es secreto. Yo creo que mucha gente de nuestra edad, y no porque me sienta más joven ni más viejo, sino simplemente pasamos por ese proceso de graffiti. Y más los que somos de la ciudad, del centro, la mayoría del centro de la Ciudad de México pasaron por ese proceso, porque es un proceso en el cual entras la rebeldía, es parte de esa adrenalina, de hacer algo que ignorantemente, no tener la conciencia de decir, estamos haciendo algo como que no tan bueno y no lo hacemos bien. Porque hoy el arte, el graffiti se puede hacer bien. Se puede hacer bien porque puedes pedir una pared, puedes pedir un muro, puedes decir antes de grafitear algo, de hacer esto, ¿no? Y en ese tiempo pues era algo prohibido, ¿no? Desafortunadamente era la ignorancia de que era arte, ¿no? Y la gente decía que no era arte, decían que era algo más que el rayón y nada más. Sí, yo creo que a ti te tocó más esa época, ¿no? Sí, más duro, más dura con el graffiti. Sí, era una época donde había bombas, donde decían, no, es terrorífico, ¿no? Y donde había grandes artistas, hacían grandes obras, sí, en muros, los tops, ¿no? en grandes lugares, sí, sus placas que decían que lo de la firma, sus placas, y decían, wow. Y en lugares que decías, ¿cómo se subieron ahí? ¿No? La gente decía, ¿cómo? Y los ves colgados en la cuerda, y pintando, parte de cerros en ese tiempo. Todavía había cerros. Pintaban las piedras. Sí, qué padre. Todavía había cerros. Sí, ya se acabaron. Cada vez que vas a la Ciudad de México, ya todo lo que lo rodeaba. Antes era Valle de Chalco, uno de Chalco 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya está montado. Ya se acabó. Ya se acabó el valle. Ahora es de Chalco. Pero sí, es grandioso. Bueno, yo no me mandé saludar a vos. Es la baila, es la culpable de que yo esté aquí. ¿Cómo se empieza a transmitir esa parte? Sí, Gernasia, sí, la verdad, ella se me hace una persona súper bondadosa y amable, y como que tiene también una especie de misión, ¿no? Como se me hace una de esas personas que tiene el corazón tan grande que ayuda, ¿no? Que ayuda a la gente. Y su familia también, toda su familia me ha apoyado. O sea, fue Ceci la que me hizo la invitación, pero posteriormente su mamá, sus hermanas,
papá, todos ellos me recibieron en su casa aquí en Los Cabos. Yo llegué a la casa de ellos, la familia Rodríguez. Es algo que no se olvida, ¿verdad? Es algo que se va a quedar. Claro. Ya estamos en el terreno, ya estás. Llegas con tu primer caballete, llegas con tu obra. ¿Te sorprendió el haber vendido? Claro. Cuéntanos un poquito de esa sensación de empezar, porque yo siento que es la primera comercialización que haces por el intercambio de monetario por algo artístico. El momento en el que ya no es a un cuate, ya no es a un amigo, ya no es el primo de la tía de Oaxaca, que le pusiste esto, que le pusiste el otro, que le traigas esto. Ya es una cosa que totalmente ajena, que no conoce a él, que llega y te dice, me gusta tu obra, y a través de la obra conoce a él. Sí. No, al revés, a través de él conoce su obra. Es algo totalmente diferente, es algo pum. Sí, ¿Qué pasa? Es muy distinto, ¿no? Yo creo mucho como en esta onda de la sincronía, me dicen, ¿no? Como de que conectas con alguien y de repente está el punto de perfecto y se encuentran, ¿no? Y en el jardín es todo el tiempo eso, o sea, todas las ventas son así, ¿no? Es alguien que llegó de vacaciones, decidió pasar por el jardín y vio tu obra y le gustó y se la llevó, ¿no? O sea, como que es algo... ¿Recuerdas la primera vez que le gusta? Sí, les puedo contar, es algo maravilloso, ¿no? Porque pasé un proceso complicado también porque fallece la hermana de mi abuelo, mi tía Audelia, pues descansa. Hace unos meses, ¿no? Que llego yo acá, fallece mi tía, yo no puedo ir a Oaxaca en ese momento, pero sí me llega, ¿no? Obviamente la noticia, y yo estoy como con una especie de melancolía, ¿no? De nostalgia, pero sin embargo en el Jardín del Arte, y un poco también con la duda de, ¿será que tengo que vender este tipo de obra? ¿O por qué no hago algo tal vez más comercial? Cuéntanos un poquito de la primera venta, de ese momento en el que tú dices, esa conexión de empezar a recibir la cantidad que recibiste y el intercambio, no sé qué, oye, se está llevando una hora mía, estoy recibiendo algo y entran mil preguntas en la cabeza. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Le doy muy barato? ¿Le doy muy caro? Porque uno es un experto en todas esas cosas. Eso lo menciona en la escuela. Sí, no, ya las partes de las ventas, Sí. esto, ¿no? Se explora aquí, centralmente. Ya el psicólogo, así como que dice, ya todo por Lo que es. Cuéntanos. Entonces, tengo esta primera experiencia que les digo, como contexto, fallece mi tía abuela, que es como mi referencia de abuela, porque yo no conocía a mis abuelos, ella fue la persona más cercana que tuve en mi vida. Fallece y se me empiezan a aparecer algunas mariposas negras en la vida cotidiana, pero justo ese día en el Jardín del Arte se paró una mariposa negra en mi cuadro y se queda ahí todo el tiempo, se queda y empieza a llamar la atención obviamente de la gente, ¿no? Porque la veían y decían, Es parte de... me preguntan, ¿esto es real? Ajá. ¿Esto es real o es de tu cuadro? Sí, es de tú. Entonces, pues no, esto es real. Fue una coincidencia. Mis amigos también del jardín me dicen, mira, qué padre, ¿no? Lo que pasó ahí. Y ya, bueno, de repente llega un extranjero, un galerista extranjero, y llega y ve la mariposa, primero ve la mariposa, y me dice, igual, ¿no? Esto es real, ya. Sí, es real, se paró la mariposa, y me dice, ok, pero ¿qué me dices de tu cuadro, no? Me gusta tu cuadro también. Ya le empieza a dar un poco el tour, ¿no? Como de qué va mi trabajo, ¿no? Y etcétera. A final de cuentas se enamora de mi cuadro, le gusta mucho lo que yo le cuento también, el cuadro, y así sin pensarlo me dice, me lo llevo. Y para mí fue como, ¿serio? Yo no me lo podía creer, ¿no? Pues porque es el antecedente, ¿no? Como tú sabes, el jardín tiene esa magia. O sea, la verdad es una joya, es muy bondadoso, ¿no? Entonces, me dice, me lo llevo y yo le doy un precio
pues que yo nunca había vendido una obra en ese precio, pero la verdad era barato para lo que era, ¿no? Realmente. Entonces ya le doy el precio. Unos amigos estaban ahí conmigo, me ayudan como a envolver el cuadro y al cobro también, porque ni siquiera todavía tenía mi clip, ¿no? Así para la tarjeta, ¿no? Entonces me ayudan y lo ven. Y pues obviamente es una sensación muy hermosa, ¿no? La primera venta no hay como esa, ¿no? Es magia, ¿no? Sí, muy bonito. De ahí sigues en la venta, sigues todavía en la búsqueda. De diario a diario te reencuentras ahí. Sí, fíjate que sí. Fíjate que creo que como artistas en general, no sé ustedes cómo lo sientan, pero yo creo que somos seres muy introspectivos, que día a día nos estamos cuestionando la vida en general y nuestras propias acciones también. A mí me pasa diariamente, ¿no? Y a través de ese cuestionamiento justo es como también va de la mano de la obra, ¿no? Creo que ese constante cuestionar y preguntarse la vida, la realidad, se refleja mucho en tu trabajo. Siempre está como esta parte interna que de alguna manera se exterioriza en la obra y que siempre es muy estrecha, ¿no? Cercana siempre. En mi caso, sí, mi obra es como una especie de extensión, ¿no? Yo lo considero así de mí mismo. Me gusta mucho la tradición del arte chino, por ejemplo, o del arte prehispánico, que tienen algunas connotaciones similares en el sentido de esta expresión interna del alma, ¿no? De que la obra es un reflejo o un proceso que sucede en el interno y se exterioriza. A diferencia a veces del arte tradicional europeo, que tenía mucho más que ver con la impresión o con lo que estás tú observando de la realidad, como algo aparte tal vez. Entonces, como que esta idea del arte oriental y del arte prehispánico, a mí siempre fue lo que más como me ha llenado, ¿no? Entonces va de la mano justo de este proceso de cambio siempre. Y conocer gente nueva en el jardín, como ahora incluso ustedes en esta entrevista, creo que siempre te va cambiando, ¿no? O sea, todas esas experiencias hacen que tu ser se vaya transformando. Rápido, sin pensar, artista favorito. Wow, no sé por qué se me ocurrió Dalí. Y ¿sabes qué? Es uno de los que casi nunca menciono, así como tengo muchos otros, ¿no? Pero ahorita que me lo dices tan rápido, se me ocurre Dalí. Y es porque estaba hablando hace unos días con el maestro Alfredo Sosa, y él me contaba que conoció como al hijo postizo de Dalí en Francia, si no mal recuerdo, o en España, y que hasta vivió con él, ¿no? Y como cosas de esas que a mí me recuerdan mucho lo humanitario en el arte, ¿no? Entonces, fíjate que más allá como tal vez de la influencia en cuestiones de lo que ves, porque realmente esto no tiene, creo que nada de Dalí o muy poco, pero tiene algo de surrealismo, sí. Pues esa onda de una especie de paternidad, no sé, que yo vi en Dalí apenas estos días, la veo en muchas personas que me están ayudando en este momento. Como que veo ese como apadrinamiento. Y pues bueno, cuéntanos, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con esta exposición? Claro. Esta es una exposición, se llama Texturas y Epígrafes para dos humedales. Y bueno, la palabra epígrafe se refiere a estas pequeñas citas que se encuentran al inicio de un texto muchas veces, que son muy pequeñitas. Es una frase, como una cita al lado derecho o izquierdo, pequeñita, de otro autor que no es el que te va a dar todo el discurso, ¿no? Entonces es como una cita. Entonces a mí se me ocurrió la idea de referirme al ecosistema, que es de lo que trata también todo esto, como también en exhibición, que esta exhibición es un ecosistema también. Y en un ecosistema no solo está un artista o no solo existe el río, ¿no?
que por así decirlo sería esto, el humedal o el río, sino que existen seres como animales, como plantas, que de repente llegan de Ciudad de México, que llegan de otros lados y que invaden, por así decirlo, pero que al final de cuentas lo van reestructurando y van modificando. Entonces la epígrafe la tomamos aquí como una forma de apoyar también a otros discursos. En este caso todos son amigos que les gusta la escritura, que intervinieron con sus poemas en esta exposición, que para mí era muy importante también porque si bien el lenguaje visual es muy rico, creo que también el lenguaje poético, lo poético tiene mucho también que dar. Entonces creo que es muy bueno un match entre interdisciplinas, porque hace de una experiencia más rica con la exposición. Y entonces todo esto se refiere a eso, ¿no? Al ecosistema, y podemos hablar de específicamente a qué nos referimos. ¿Te ayudó algún artista en los poemas? ¿Hicieron qué? ¿O fueron todos los poemas? No, los poemas, sí, como les digo, son de otros artistas. ¿Pero de aquí? ¿Del mismo candidato? ¿O En su mayoría, ¿tú crees? Sí, en su mayoría sí, son amigos de acá. Obviamente está Cecilia Báez, está Roberto Reyes, está María Camplonch, está Mariana de Regil, está José, no recuerdo su apellido, está Carribó también, creo que es y otro amigo que sí es de Ciudad de México, pero que es el hermano de Cecilia, o sea, es como un vínculo tal vez entre Ciudad de México y acá. Y a todos lo que les pedí fue como de, miren, yo tengo este proyecto, yo ya tenía el proyecto, se los mando, pero no es necesario que ustedes escriban algo referente necesariamente al respecto, sino que si ustedes ya tienen algún poema o algún texto que pueda tener cierta relación o incluso ninguna, métanlo, o sea, no pasa nada. Justo eso es lo que quiero, ¿no? O sea, generar esa dinámica, ¿no? Entonces hay poemas, por ejemplo, desde Carribó, que son muy viscerales, muy, como, hay uno que se llama Desapego, ¿no? Que sí es como, el corazón roto y saco todo, es una forma de catarsis. Sí, ¿no? Pero tenemos de todos otros poemas muy sintéticos, por ejemplo, de Mariana de Regil, que son haikus, que el haiku es un tipo de poema japonés, que es la síntesis, nada más son unas sílabas, 3 frases, y es todo, ¿no? Si lo recuerdo bien, 575. Sabes, muy bien, qué bonito. Tenemos otro tipo de poemas, por ejemplo, relacionados con el rap, que un amigo que hace rap, sin embargo, lo que sacó no tiene nada que ver con eso. Sacó algo muy hermoso, que creo que fue uno de los poemas más bonitos de mi amigo Numen, porque él sí se refirió específicamente, me pidió información acerca del estero de San José, y él sí quiso como adentrarse al tema, ¿no? Entonces es un poema difícil a nivel emocional, porque te rompe, o sea, sí es muy fuerte, pero hermoso, y es de los que más generó emociones a la gente. Tenemos, bueno, que realmente es una prosa, un poema en prosa de mi amigo Roberto Reyes, y él se avienta una historia surrealista, fantástica, pero que a final de cuentas cabe en nuestra realidad, cabe en este contexto del desierto y de los humedales, pero que nos lleva a mundos fantásticos, muy interesantes. Los poemas de José, por ejemplo, tienen un poco que ver, pero sin embargo los de José tienen más que ver con la experiencia de la vida aquí en Los Cabos, cómo él se vive en las playas, en los desiertos, en las ciudades, en el polvo, ¿no? Que de aquí es algo que vivimos diariamente, llenarnos de polvo, ¿no? Entonces sus poemas del polvo son muy bonitos. El texto de mi amiga Cecilia, que ella sí quiso escribir sobre los 2 humedales, que bueno, en realidad esta exposición se basa en esos 2, el antiguo arroyo de aquí de San Lucas
que era un humedal que ya desapareció por diferentes circunstancias, tanto humanas también, pero también medioambientales, y el estero de San José. Y ella quiso hacer un poema como de una relación de amor entre el mar y el humedal, ¿no? Entonces fue algo muy bonito, muy poético. Está el texto de María Campluch, que por ejemplo ella nos habla de la historia a través de una garza, de cómo sería un poema si la garza lo estuviera recitando. Cómo invertir el proceso, ¿no? El ser humano hablando de la naturaleza, más bien al revés, ¿no? La naturaleza hablando de... Y bueno, o sea, sí, la verdad es que es una experiencia muy bonita que yo les resumo, pero que también es una invitación, obviamente, a que se acerquen a la exposición, a que vengan y lo experimenten. Sí. Y es totalmente gratuita. Ando ver, es gratuito, vengan, acérquense. También anímense a exponer. Exacto. Anímense a tener un espacio para poder pues presentar su obra. Sí, bienvenidos. Sí, justo la dirección de Arte y Cultura de Los Cabos, la directora Tania Covarrubias y el director de acá de Cerrito del Timbre y la Casa de la Cultura de San Lucas, Héctor Santisteban, considero que han hecho muy buen trabajo en lo que respecta a su labor como gestores culturales. Y están apoyando mucho el levantamiento de este tipo de lugares que en algún momento, como nos cuentan, estaban casi abandonados. Entonces ahorita se está recuperando, ellos están pidiendo también recursos que cada vez son mejores, que se valora mucho, ¿no? También, obviamente, también hay una inversión por parte de nosotros como artistas en el hecho de poner nuestra energía, poner nuestra intención, nuestra mente en desarrollar un proyecto de este tipo, pero lo hablaba ya con mi amigo Alfredo Sosa, ¿no? Justo que el arte no se quede nada más en el comercio, ¿no? Si bien estas obras sí están a la venta, obviamente, la idea va más allá, ¿no? Justo lo que me comentabas también hace rato, que tiene que ver con la experiencia y cómo funciona el arte a nivel sociocultural, cómo incide también. Y viceversa, ¿no? También cómo el contexto incide en la obra. Y eso es lo que realmente, de eso se enriquece la historia y el arte. Así es. Miren, pues ya para finalizar, le agradecemos mucho que ustedes han podido dar y brindar este recorrido por este mundo, porque cada artista tiene un mundo, y descubrirlo es lo más grandioso, el ver al ser humano, el ver al artista, el ver a esta persona, el ver el creador, el artista, ¿no? Vamos pues. Y lo más importante de todo esto, el que lo puedas exponer, el que tenga un sentido, que yo siento que es lo más grandioso, que tenga un sentido. Y también que nos digas tus redes sociales, de qué horas a qué horas está abierto este recinto. Esta exposición y hasta cuándo va a estar. Ok, sí. Bueno, la exposición va a estar abierta hasta el 27 de marzo y el horario de la galería es de lunes a viernes, si no mal recuerdo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Ok, aquí está. 11 a 7. Corrijo, 11 de la mañana a 7 de la noche. Ok. ¿Tus redes sociales? Ok, yo estoy como Eric, solo con C, 2 veces E, seguido, Núñez. Eric Núñez. ¿En Instagram? ¿En Facebook? El Facebook casi no. Solo en Instagram. Por Instagram, sí, creo que es la vía. Eric Núñez. Normalmente a qué horas te encuentran aquí. Si alguien quisiera venir a que tú le pasaras un poquito, le demostraras un poquito de tu viaje, de tu camino, de tu trabajo. Ahorita la verdad ha sido un poco intermitente, o sea, no hemos gestionado ya como tal, que sí lo vamos a hacer, visitas guiadas específicas y las vamos a publicar en las redes sociales, por ahí estén atentos por favor. Pero mientras,
con mucho gusto, si ustedes gustan mandarme un mensaje, podemos quedar en algún día. Yo algunos días vengo aquí a San Lucas a trabajar en el jardín, entonces, o algunas veces otras cosas, entonces puedo coordinarme con ustedes para estar yo aquí presentes y poderles dar una visita. Muy bien. Y pues bueno, recuerden que también él se encuentra todos los jueves en la Plaza Antonio Mijares, de 5 de la tarde a 10 de la noche, al Jardín del Arte Los Cabos. Hoy es viernes de Plaza Amelia Wilkins, también aquí en Cabo San Lucas, el Jardín del Arte Los Cabos, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Mañana es sábado de Expresarte para todos los talleres, para chicos y grandes. Recuerden que es gratuito, cupo limitado, hay que llegar un poco antes de las 6, que es cuando dan comienzo. Los domingos también sigue habiendo plaza aquí en Amelia Wilkins, al Jardín del Arte Los Cabos, en la Amelia Wilkins, los domingos de 5 a 10. Y de ahí nos vamos a los miércoles. Sí, No, martes también. Sí, cierto, martes también en la Plaza de la Fe, los dos recorriditos y ahorita se me fue. Los martes también hay Plaza Antonio Mijares, de 5 de la tarde a 10 de la noche, y los días miércoles en la Plaza del Pescador, de 5 a 9. Tienen muchos días, tienen muchas oportunidades para poder conocer a todos los artistas que formamos parte del Jardín del Arte, poder acercarse, platicar, conocer, indagar un poquito más de todos esos nuestros pensamientos. Y pues si se puede, pues también se puedan llevar una obra. Sí, muy buenas, los invito mucho también, hay mucho talento, increíble, la verdad hay artistas muy buenos y la verdad es que son precios, digamos, mucho más accesibles que en alguna galería de arte o otro tipo de comercio. ¿Algo más que quieras decir aparte de eso, Edith? Agradecer nada más a ustedes, obviamente, muchas gracias por la entrevista, al Instituto de la Cultura y las Artes también por toda la oportunidad, por el vínculo, a todos los chicos del equipo, a todos mis amigos también, y a los cabos incluso, ¿no? Por todas estas experiencias y oportunidades. Muy bien, nos vemos la siguiente semana. No dejen de poner su manita arriba. Compartan. Nos vemos, bye.